Siempre imaginé el día de la boda de mi hija como uno de esos momentos sagrados, ¿sabes? Un regalo de la vida, donde una ve que el fruto de toda una jornada florece en amor, gratitud y reconocimiento. Pero en el gran día, mi hija me prohibió entrar a la fiesta que yo misma pagué. Y si crees que lloré en silencio y me quedé de brazos cruzados, estás muy equivocado. Porque lo que hice después se convirtió en una historia que nadie puede creer cuando la escucha. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país estás escuchando esta historia? Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de mis historias, porque esta te va a poner la piel de gallina. Mi nombre es Eloísa Gutiérrez, tengo 68 años, y soy costurera desde los 14. Crié a mi hija sola, con hilo, aguja y fe. Nunca tuve fiesta de boda, pero ahorré centavo por centavo para hacer realidad su sueño. Lo que no sabía era que, al final, mi mayor error fue precisamente amar demasiado. Siempre he dicho que coser no es solo un oficio, es una forma de sostenerse cuando la vida quiere desbaratarte. Mi madre me enseñó a tomar la primera medida sobre la tela como si fuera una promesa, como si cada puntada fuera un pacto de paciencia. Yo empecé a coser a los 14, con las manos temblando y los ojos ardiendo por la máquina vieja de mi abuela. Pero jamás me imaginé que acabaría pasando más tiempo entre agujas y dedales que con personas. Años después, me di cuenta de que estaba criando a mi hija entre costuras, entre bodas ajenas, entre sueños de otras mujeres, mientras el mío se iba arrinconando en silencio. Siempre quise hacer un vestido blanco con mis propias manos, uno que no fuera para una clienta, sino para alguien que llevara mi sangre. Y cada vez que terminaba uno y veía a una madre aplaudir en la iglesia, pensaba, algún día seré yo. Daniela llegó a mi vida como un milagro. No era planeada, pero tampoco fue un error. Fue mi sacudida, mi sentido, mi fuerza. Desde que era bebé, le hacía moñitos de tela con los retazos que me sobraban del taller. La vestía con lo mejor que podía, trapos reciclados que, bajo mi aguja, parecían ropa de boutique. A veces ella se reía, otras me decía «esto pica, mamá». Y yo le respondía que cuando ella fuera grande tendría vestidos tan suaves como el algodón de los cielos. No tuve quien me ayudara. Su papá desapareció antes de que aprendiera a decir su nombre, y lo poco que tenía lo invertí en comida, escuela y amor. Le cosí cada uniforme, cada disfraz, cada pijama para sus pijamadas. Y aunque el dinero no alcanzaba para juguetes caros, yo siempre encontraba la forma de que se sintiera especial. Le ponía lentejuelas a sus calcetas o bordaba mariposas en su mochila. Si había una manera de convertir lo poco en mucho, yo la encontraba. Los cumpleaños eran mi mayor reto. Cada año me esforzaba para que, aunque fueran celebraciones chiquitas, se sintieran mágicas. Inflaba globos hasta marearme, cocinaba pastel de zanahoria con receta de mi abuela, y siempre le hacía un vestido nuevo para ese día. Uno que nadie más tuviera. Daniela me abrazaba fuerte, decía que era la mejor mamá del mundo, y yo lo creía, porque en esos momentos me sentía completa. Me gustaba pensar que ella algún día recordaría cada detalle, cada pequeño gesto, cada noche que pasé en vela solo para verla sonreír. Pero nunca imaginé que, con el tiempo, esas memorias quedarían tan lejos de su corazón como quedaron cerca del mío. Mientras todas las mamás del barrio hablaban de las becas de sus hijos, yo hablaba de puntadas, de botones, de telas importadas que solo tocaba en sueños. Pero nunca sentí que me faltara nada, porque tenía a Daniela. Ella era mi proyecto más grande, mi orgullo, mi razón para resistir. Me decía que cuando creciera me iba a comprar una casa grande y que yo ya no iba a tener que coser para nadie. Yo solo sonreía y le decía, «Y tú vas a tener la boda más hermosa de Villa Esperanza». Me miraba como si no entendiera del todo, o tal vez como si no le importara. En ese entonces no lo notaba, pero ahora, mirando hacia atrás, hay miradas que una debería aprender a leer antes de que sea tarde. Nunca me importó si tenía que sacrificarme. Si tenía que quedarme sin cena para comprarle un cuaderno, lo hacía. Si tenía que coser toda la noche para pagarle una excursión, lo hacía. Cada hilo que pasaba por mis dedos llevaba algo de mí. Cada puntada era una renuncia. Pero nunca lo sentí como un sacrificio. Era amor, así, sin etiquetas. Sin esperar nada. Aunque si soy honesta, sí esperaba una cosa, estar ahí el día que ella se casara. Verla caminar hacia el altar con un vestido hecho por mis manos.
No por lucirme, no por orgullo, solo por cerrar un ciclo. Por sanar algo que en mí siempre quedó inconcluso. Porque yo no tuve boda. No tuve vestido. No tuve aplausos. Pero si ella los tenía, yo estaría ahí para aplaudirle con el alma entera. La primera vez que escuché que Daniela tenía novio fue por una amiga de ella, no por ella. Me lo dijo en el mercado, entre bolsas de nopal y jitomates. Me reí, le resté importancia. Pero algo se movió dentro de mí. Empecé a preguntarme si ya había empezado esa distancia que tanto temía. Cuando llegó a casa esa noche, le pregunté directo, y me respondió con evasivas. Es algo tranquilo, mamá, no te preocupes. Yo no sabía que esa sería la primera de muchas veces que no me incluiría en su vida. Pero aún así, me dije que no pasaba nada. Que ella era joven. Que tenía derecho a guardar secretos. Lo que yo no sabía era cuántos de esos secretos me dolerían después. Pasaron los años. Cosí para bodas hermosas, para quinceañeras emocionadas, para mamás orgullosas que me abrazaban después de cada entrega. Y en cada vestido que entregaba, me decía, un día harás el de tu hija. Hasta que un día, sola en el taller, sin ninguna boda en puerta, sin clientas a la vista, abrí un cajón, saqué una tela blanca que tenía guardada desde hacía más de 10 años y la extendí sobre la mesa. No había fecha, no había compromiso, no había novio confirmado. Pero yo sabía que tenía que empezar. Porque si no lo hacía ahora, quizá nunca lo haría. Así que tomé la cinta métrica, la coloqué sobre el borde superior y marqué la primera medida. La tela era ligera, suave como los recuerdos cuando todavía no duelen. No sabía si usar encaje o tul, si sería largo o corto, si tendría mangas o no, pero sí sabía que lo haría con mis propias manos. A escondidas, con tiempo, con cuidado. Ese vestido sería mi secreto. Mi forma de decirle al mundo que sí, que aunque nadie lo notara, yo estaba ahí. Que aunque no me pidiera nada, yo lo daría todo. Tal como había hecho siempre. Y mientras cosía, me imaginaba su sonrisa. Esa sonrisa que tantas veces me salvó. Los días se hicieron noches, y las noches se hicieron suspiros. Bordé flores pequeñas en el velo, unas casi invisibles. Cada flor llevaba un significado, paciencia, entrega, lealtad. Y aunque ella nunca me pidió ese velo, yo lo hacía como quien escribe una carta sin saber si alguien la va a leer. Me decía, tal vez no lo use. Tal vez ni siquiera lo vea. Pero yo sabré que existe. Y eso bastará. Porque hay amores que no necesitan escenario, ni aplausos, ni gratitud. Solo necesitan existir para justificar una vida. Ese velo fue la primera prenda que cosí sin un encargo de por medio. Era mío. Era suyo. Era nuestro. Cada puntada era un recuerdo, cada nudo un intento de aferrarme a lo que todavía creía tener. Y mientras lo bordaba, me preguntaba si algún día ella sabría cuánto amor se puede esconder en un hilo blanco. Y ahí fue donde todo empezó a cambiar. Fue una mañana cualquiera, de esas en que el café sabe a lo mismo de siempre y el radio suena bajito, como para no despertar los pendientes. Yo estaba planchando una blusa que una clienta venía a recoger cuando escuché la puerta de la calle abrirse de golpe. Daniela entró con una sonrisa que ya no le veía desde niña, de esas que traen algo guardado detrás. Mamá, tengo algo que decirte, dijo, y supe que lo que venía iba a cambiarlo todo. Me senté sin preguntar nada. No hacía falta. En los ojos se le notaba esa mezcla de nervios y emoción que uno no puede fingir. Y entonces lo soltó. Luis Ángel me propuso matrimonio. Me voy a casar. Yo me quedé muda. El fierro de la plancha dejó una marca en la tela. Me reí bajito, para no llorar. Me levanté, la abracé fuerte, y por dentro sentí que el universo entero se ordenaba. Mi hija se casaba. Mi niña. Mi promesa cumplida. Le pregunté cuándo, dónde, cómo había sido. Me respondió con frases cortas, con prisa. Fue hace días, en su casa. Ya lo sabían sus papás. Vamos a hacer algo sencillo. Me sacudió un poco esa palabra. Sencillo. Como si el sueño que tanto había guardado yo pudiera caber en una palabra así de chiquita. Aún así, fingí que todo estaba bien. Me puse a pensar en todo lo que podía hacer. En el vestido. En la música. En las flores. Pero ella no mencionó ninguna de esas cosas.
No me pidió ayuda. No me dijo que contaba conmigo. Era como si me informara, no como si me invitara. Me dolió, pero me tragué el nudo. Porque si algo he hecho toda mi vida, es callarme lo que siento para no arruinar la fiesta de otros. Aún así, esa noche, mientras le ponía más flores al velo en secreto, me prometí algo, que no importaba cómo ni cuándo, yo le iba a dar la boda que se merecía. A los pocos días, tomé el camión hacia las afueras de Villa Esperanza. Fui a ver a don Martín, un viejo amigo que conocí cuando apenas empezaba en esto de la costura. Él tenía una hacienda preciosa, con salones grandes, jardines con bugambilias y una capilla que parecía de película. Cuando llegué, me miró con sorpresa. ¡Qué milagro, Elo! Me senté frente a él y le conté lo que planeaba. Mi hija se casa, Martín. Y quiero que su boda sea aquí. Tú dime cuánto cuesta. Me miró con esos ojos de quien sabe que hay cosas que el dinero no puede comprar. Le dije que no quería descuentos, ni favores, que era importante para mí pagar cada centavo. Me extendió el catálogo, me mostró los paquetes, me explicó todo con calma. Y yo, con manos temblorosas pero decididas, saqué mis ahorros de toda la vida y pagué. En efectivo. Sin titubear. La gerente del lugar, una muchacha joven con uñas largas y voz de secretaria de telenovela, me preguntó, ¿a nombre de quién hacemos el contrato, señora? Y yo, sin pensarlo, le dije, a nombre de ustedes. Pero con una condición, que mi hija no sepa que fui yo. Ella frunció el ceño. ¿Segura? Ni una mención. Ni una palabra, le respondí. Solo quiero verla feliz. Yo no necesito más. Firmé sin leer la letra chiquita. Porque cuando una madre ama, confía. Aunque duela. Aunque arda. Porque el amor de madre, el verdadero, no necesita testigos, ni placas con nombres, ni palmaditas en la espalda. Solo necesita que el hijo sonría. Y esa fue mi promesa. Volví a casa con el corazón en la garganta. El sol me pegaba en la cara, y sentía como si una parte de mí estuviera renaciendo. Caminé despacio, repasando mentalmente cada detalle, la entrada con antorchas, el menú con crema de elote, la pista iluminada. Todo tenía que ser perfecto. Y aunque ella no supiera que era gracias a mí, yo sí lo sabría. Esa noche, mientras me servía un té de manzanilla, me pregunté si estaba haciendo bien. Si no era mucho. Si tal vez me estaba metiendo donde no me llamaban. Pero una voz dentro de mí me dijo, tarde o temprano, ella va a entender. Me aferré a eso. A esa mínima esperanza de ser reconocida sin pedirlo. Daniela seguía con sus planes, cada vez más lejanos a mí. Me hablaba poco, se encerraba en su cuarto, y cuando me contaba algo era más por compromiso que por gusto. Yo me hacía la que no notaba. Sonreía, le preparaba su desayuno favorito, le ponía flores frescas en el jarrón del comedor. Quería que, de alguna forma, supiera que estaba ahí, aunque no me viera. Le pregunté si ya tenía lugar para la boda, y me respondió, Luis Ángel y yo ya tenemos todo arreglado, mamá. No te preocupes. Me mordí el labio para no decir que yo ya lo tenía todo arreglado también. Pero me callé, porque había hecho una promesa. Y si algo me define, es que cuando prometo, cumplo. Aunque me cueste. Las semanas pasaron rápido. El taller se fue llenando de detalles, servilletas bordadas, pañuelos personalizados, decoraciones florales que yo misma me ofrecía entregar en nombre de la empresa de eventos. Me metí en todo, pero desde atrás. Como una sombra amable que observa sin ser vista. Nadie sabía que cada cosa tenía mis huellas. Y en el fondo, eso me daba una mezcla de orgullo y tristeza. Como cuando haces una torta para un hijo, y él se la come pensando que la hizo otra persona. Pero lo acepté. Porque eso también es amor. Porque ser madre, a veces, es desaparecer para que el otro brille. Un día, mientras organizaban las listas de invitados, escuché a Daniela decir por teléfono, mi mamá está muy ocupada, no creo que vaya. Igual no es su estilo. Sentí un golpe seco en el pecho. ¿No es mi estilo? Yo, que había soñado toda mi vida con verla vestida de blanco. Yo, que estaba dejando el alma por detrás para que todo fuera mágico. Me fui al baño, me lavé la cara, y me vi en el espejo. Me dije, no llores. Tú sabes lo que hiciste. Y eso nadie te lo quita.
Me juré que no dejaría que ese comentario me moviera, que seguiría adelante. Por ella. Por mí. Y fue entonces cuando decidí algo aún más fuerte. Que no solo le daría la boda. También me regalaría a mí misma el orgullo de saber que podía hacerlo. Que aunque nadie me aplaudiera, aunque nadie me dijera gracias, yo sabría lo que valía. Porque había algo más profundo detrás de todo. No era solo su boda. Era mi redención. Era mi manera de sanar esa herida antigua de no haber tenido la mía. Esa ceremonia era un espejo. Y yo necesitaba verla brillar para cerrar mi propio duelo. Y sin que ella lo supiera, ya había empezado a bordar algo más que un velo. Las invitaciones empezaron a llegar por correo. Cajitas elegantes, listones dorados, tipografía cursiva, todo muy fino. Vi a Daniela recibiendo una, y luego otra. Me imaginé el momento en que me daría la mía. Pensé en qué lugar del salón pondrían mi nombre. Tal vez cerca de la pista, para que pudiera verla bailar. O junto a la mesa del pastel. Pero pasaron los días, y a mí no me llegó nada. Nada. Ni sobre, ni nota, ni mención. Me dije a mí misma que tal vez se había atrasado el reparto. Que seguro vendría en los próximos días. Hasta que una noche, la escuché decirle a su amiga, no quise hacer una invitación para mi mamá, es mejor así, menos presión emocional. Sentí como si alguien me hubiera deshilado desde adentro. Me quedé parada en la cocina, con las manos mojadas y el corazón escurrido. No quise confrontarla. Tenía miedo de que me dijera algo que no pudiera olvidar. En lugar de eso, me refugié en el taller. Me puse a trabajar más fuerte, más silenciosa, más invisible. Empecé a hacer los recuerditos de boda, sí, yo misma, sin que ella lo supiera, con una delicadeza casi obsesiva. Cada bolsita con lavanda estaba cosida a mano, con una etiqueta que decía gracias por acompañarnos en este día. Yo no iba a estar acompañándolos. Pero igual hice cada una con el cuidado de quien espera ser recordada a través de los detalles. Como si el amor pudiera meterse en una costura y sobrevivir ahí cuando ya no queda nada. Luis Ángel venía cada vez más seguido a la casa. Siempre educado, pero distante. Lo veía mirar a Daniela con ternura, y no pude evitar sentir envidia. No por él, sino por ella. Por cómo ella recibía ese amor sin cuestionarlo. Pensé en cuánto tiempo había pasado desde la última vez que me abrazó sin apuro. Desde que me dijo te quiero sin que yo se lo pidiera. Era raro ver a mi hija construyendo una familia, mientras se alejaba de la mía, de la que éramos. Quise creer que era una etapa, que todo se corregiría. Pero en el fondo, algo ya se había roto. Algo que ni la boda más lujosa podía reparar. Una tarde, fingí casualidad y me senté cerca mientras Daniela hablaba con la organizadora por videollamada. Escuchaba cosas como queremos una mesa de honor sin figuras paternas ni maternas, solo amigos cercanos y evitemos complicaciones con familiares que puedan incomodar. No dijo mi nombre. No hacía falta. Yo sabía que hablaba de mí. Lo supe por la forma en que bajó la voz cuando me vio cerca. Por la forma en que evitó mi mirada. Me levanté sin decir palabra y me fui al patio, donde me esperaban unas sillas viejas por reparar. Me senté en una de ellas y me reí sola. ¡Qué ironía!, pensé. Tantas veces me imaginé organizando su boda, y ahora ni siquiera podía sentarme a escuchar cómo sería. Me aferré al velo como a una especie de fe. Seguí bordando por las noches, como si cada puntada fuera una esperanza de que algo cambiaría. De que a último minuto ella se daría cuenta de todo. Que me buscaría, que me abrazaría, que me diría mamá, perdón, no sé qué me pasa. Pero eso nunca llegó. Lo que sí llegó fue la confirmación por parte de la hacienda. Todo estaba listo. Me mandaron por correo las fotos del montaje, el menú final, y una nota que decía, gracias por confiar en nosotros, señora Gutiérrez. Me sentí tan ajena, tan detrás de todo. Era como mirar un escenario donde se actúa una obra que tú escribiste, pero no te dieron papel. Empecé a notar que Daniela evitaba cualquier conversación que tuviera que ver con sentimientos. Todo era práctico, apurado, superficial. Como si tuviera miedo de que, si hablábamos en serio, algo se quebraría. Pero lo que ella no entendía es que lo que se quebró fue mi lugar. El lugar que pensé que tenía. El lugar que gané con años de desvelos, de sopas calientes, de costuras a medianoche. Me dolía en lo profundo.
Pero también, por primera vez, me sentía cansada de seguir fingiendo que no. Empezaba a darme cuenta de que no se puede mendigar un lugar en la vida de alguien que ya decidió no verte. Una noche, mientras Daniela dormía, me acerqué a su habitación para dejarle un frasco de crema para las manos. Las tenía resecas por el estrés. Lo dejé sobre su buró, como lo había hecho tantas veces antes. Pero esta vez, al salir, me quedé parada frente a su puerta cerrada. La miré. Y sin querer, pensé, ¿dónde quedó la niña que me abrazaba al volver de la escuela? ¿Dónde quedó esa Daniela que lloraba si no la arrullaba? Sentí que algo en mi pecho se arrugaba, como un vestido mal doblado. Y me dije, tal vez ya no estoy invitada a su vida. No solo a la boda. Los días pasaban y la casa se llenaba de cajas. Cajas con recuerdos que ella pensaba regalar o tirar. Álbumes, adornos, libros que yo le regalé en su adolescencia. Todo iba quedando arrumbado como si estorbara. Y ahí, entre esas cajas, encontré un dibujo que ella hizo cuando tenía 8 años. Una mamá con capa. La mamá era yo. En ese momento no pude más. Me senté en el piso, abrazando ese pedazo de papel como si me devolviera algo que ya no tenía. Me quedé ahí un rato, llorando bajito, con la esperanza rota entre las manos. Fue una prima la que soltó la frase que me dejó helada. Estábamos en una reunión familiar, y alguien mencionó la boda. Yo, con una sonrisa torpe, dije, pues ya casi, ¿verdad? Y ella, sin filtro, respondió, sí, aunque parece que te están borrando a propósito, Elo. Nadie dijo nada. Solo el silencio incómodo de los que saben que es cierto. Me dolió. Pero también me abrió los ojos. Porque una cosa es sospecharlo, y otra muy distinta es escucharlo de alguien más. Y aunque doliera, supe que ya no podía seguir negándolo. Ese día me desperté más temprano que de costumbre. Tenía un presentimiento extraño, como si algo dentro de mí supiera que debía prepararse para una herida nueva. Daniela se había ido desde temprano sin decir a dónde. Yo traté de no pensarlo demasiado. Me preparé un café, arreglé unas bastillas pendientes y después, por puro impulso, me metí a las redes sociales. No suelo hacerlo mucho, pero algo me empujó. Y ahí lo vi, una historia publicada por una de sus amigas, con el título Reunión mágica antes del gran día. Era el ensayo general de la boda. Mi corazón se detuvo un segundo. Vi a Daniela entrando del brazo de Luis Ángel, sonriendo nerviosa, con una corona de flores en la cabeza. Todos aplaudían. Todos. Menos yo. Porque yo ni siquiera sabía que eso iba a pasar. El ensayo fue en la misma hacienda que yo había pagado. Reconocí cada rincón, el camino de piedra, la pérgola decorada, las sillas alineadas. Todo eso lo había escogido yo, lo había diseñado yo, lo había soñado yo. Pero ahí estaban todos menos yo. Cerré el teléfono y me quedé quieta, con la taza de café en la mano. La bebida ya estaba fría, pero no podía soltarla. Me ardían los ojos, pero no lloré. Porque llega un punto donde ya no hay lágrimas, solo un silencio que se acomoda en el pecho como un ladrillo. Me paré frente al espejo del taller, me miré con esa cara de mujer que ya no espera nada, y me dije, tú estás aquí, y eso también vale. Más tarde, salí a comprar hilo y me crucé con una sobrina que venía llegando del ensayo. ¿No fuiste, tía Elo?, me dijo, sorprendida. Yo fingí demencia. Me encogí de hombros, le sonreí con la boca pero no con los ojos. Ay, se me pasó el tiempo, respondí. Ella me miró con una mezcla de compasión y vergüenza. No hacía falta que dijera nada más. Lo leí en su expresión. Todos sabían que me estaban dejando fuera. Todos lo veían. Y nadie decía nada. A veces el dolor más grande no es el rechazo en sí, sino el silencio de los que lo permiten. Más tarde esa misma noche, escuché risas en la sala. Daniela había vuelto, acompañada de 2 amigas y una señora mayor. Ella es como mi segunda mamá, escuché que decía. Me escondí en la cocina, en la oscuridad, con las manos en el mármol frío. Me quedé ahí, inmóvil, escuchando cómo brindaban, cómo hablaban de la ceremonia, de los votos, del vestido. La señora esa, la segunda mamá, opinaba como si supiera todo. Como si el amor se pudiera delegar. Como si yo no existiera. Cuando se fueron, Daniela ni siquiera vino a decirme buenas noches. Y no es que no tuviera tiempo.
Es que no tuvo ganas. Al día siguiente, encontré en el bote de basura la servilleta con el labial rojo de esa mujer. No sé por qué la saqué. Tal vez por rabia. Tal vez porque necesitaba una prueba física de que sí, que todo eso era real. Me quedé un rato viendo esa mancha como si pudiera leer en ella lo que Daniela no me decía. Quise romperla, pero no lo hice. La guardé en una cajita donde antes tenía botones antiguos. Como si guardar una prueba del dolor fuera la única forma de no enloquecer. Porque a veces una necesita sostener lo que la duele, no para quedarse ahí, sino para no olvidar por qué dejó de esperarlo. Esa tarde Daniela pasó por el taller, tomó una caja con cosas que le había prestado y me dijo: «Gracias por todo, ma. Pero ya tengo quien me ayude el resto de la semana». Fue amable, fue cortés, fue ajena. Yo asentí, bajé la cabeza, y cuando se fue, me quedé sola. Me puse a barrer el taller sin necesidad. Solo por mover algo. Porque había algo dentro de mí que ya no se acomodaba en ningún lugar. Esa noche no pude dormir. Me la pasé sentada junto al velo, con la lámpara encendida, mirando cada flor bordada, cada hilo. Y entonces me pregunté si seguir con ese trabajo era esperanza o humillación. Durante el fin de semana, recibí mensajes de familiares que me preguntaban si ya tenía listo mi vestido para la boda. Me reí por no llorar. ¿Qué vestido? Si ni siquiera sabía si tenía permiso de pisar ese lugar. Respondí con evasivas, con frases vagas, como ya veré o depende del clima. Nadie se atrevía a preguntarme directamente lo que ya sabían. Y yo, por orgullo o por miedo, no daba explicaciones. Porque admitir que tu propia hija no te quiere en su día más importante es como abrir una herida frente a todo el pueblo. Y eso, ni siquiera una madre lo puede soportar sin romperse. Mi hermana me llamó en la noche. «¿Qué pasa con Daniela? Te veo triste». Me mordí los labios. Quise decirle todo. Soltar el nudo. Pero no pude. Le dije que todo estaba bien, que estaba cansada, que eran ideas mías. Y entonces, al colgar, me pregunté, ¿hasta qué punto una madre debe callar para no arruinar la felicidad de un hijo? ¿Callar es amor o es perderse a una misma? Me quedé dándole vueltas a eso. Porque yo había callado tanto, tanto. Y no sabía si eso me hacía más fuerte o más invisible. Volví al taller. Toqué el velo. Lo extendí sobre la mesa como si fuera una criatura dormida. Lo miré largo rato. Y en silencio, sin lágrimas, sin palabras, me dije, si este velo no toca su cabeza, al menos me abrazará a mí en el momento en que todo esto termine. Porque sabía, muy en el fondo, que lo peor aún no había llegado. Me desperté con el corazón acelerado, como si mi cuerpo supiera antes que yo lo que me esperaba ese día. La casa estaba en silencio, como si incluso las paredes hubieran decidido no hacer ruido. Me senté en la orilla de la cama, miré mis manos, esas manos que habían cosido tantos sueños, y traté de convencerme de que hoy no dolería, que hoy solo vería de lejos, que no pasaba nada. Pero era mentira. Porque aunque una madre se repita 1000 veces que no espera nada, hay días en los que hasta el silencio duele como grito. Me metí a bañar sin pensar. Elegí el vestido azul cielo que tenía guardado para un día especial, el mismo que me puse cuando Daniela se graduó de secundaria. Me recogí el cabello con flores artificiales y me puse el collar que usé el día de mi bautizo, el único objeto que aún conservo de mi infancia. Me vi al espejo y me dije, hoy, aunque no seas parte de su boda, vas a estar presente en tu propia historia. Preparé una bolsita con un pañuelo bordado, un pequeño frasco de perfume, y el velo. Lo envolví con tanto cuidado como si fuera un pedazo de alma. Salí de casa sin decirle a nadie. El sol estaba alto, el cielo sin nubes. Caminé hasta la parada del camión como si llevara siglos haciéndolo, pero con el corazón pesando como si fuera la primera vez que salía sola. En el trayecto pensé en todo, en los cumpleaños, en los bailes escolares, en la vez que Daniela se enfermó y no dormí 3 días seguidos para bajarle la fiebre. Todo se me vino encima como una ola de recuerdos, y ninguna invitación. Cuando llegué a la hacienda, el lugar estaba vestido de cuento. Las flores, la música suave, el aroma a canela del pan recién horneado, todo era hermoso. Todo como lo soñé. Pero al acercarme a la entrada, algo cambió. La recepcionista, una joven elegante con una sonrisa profesional, me miró de arriba abajo y me dijo, «¿Su nombre, señora?» Se lo di,
Segura. Ella buscó en una lista impresa. Pasaban los segundos, y su ceja se arqueó. No está en la lista de invitados, lo siento. Al principio creí que era un error. Le expliqué quién era. Soy la madre de la novia. Ella parpadeó, incómoda, y tomó el teléfono. Llamó a alguien. Y lo que escuché después me heló la sangre. Del otro lado, con voz firme y sin vacilar, mi hija dijo: «Dile que no insista. No está invitada. Que no arruiné mi momento». La recepcionista bajó el teléfono, bajó también la mirada, y me repitió lo que ya sabía. Sentí como algo dentro de mí se partía. No grité. No lloré. Solo me quedé ahí, de pie, como una estatua mal colocada. A mi alrededor la gente empezaba a llegar. Sonrisas, abrazos, cámaras. Nadie me vio. Nadie preguntó. Nadie supo que justo frente a esa puerta, una madre estaba siendo expulsada de su propia historia. Uno de los guardias de seguridad se acercó. Me dijo con amabilidad forzada: «Señora, por favor, acompáñeme». Yo asentí. No iba a armar una escena. Nunca fue mi estilo. Caminé unos pasos, con el velo apretado entre mis dedos. Me detuve antes de salir del todo. Me di la vuelta y miré una última vez el salón desde lejos. Por un momento, imaginé a Daniela entrando, con el vestido blanco, con todos aplaudiendo. Imaginé que me miraba, que sonreía, que me dedicaba a ese instante. Pero era solo mi imaginación. Porque en la realidad, yo no estaba ahí. Salí de la hacienda con la cabeza en alto. Caminé despacio por el camino de tierra. A los costados, unos botes de basura decorados con restos de flores caídas me acompañaban como testigos mudos. Y ahí, justo junto a uno de esos botes, me detuve. Saqué el velo del bolso, lo miré largo rato, y luego lo guardé de nuevo. No estaba lista para dejarlo ahí. No aún. Seguí caminando sin rumbo. No sentía los pies. No escuchaba nada más que mi propia respiración entrecortada. Me senté en una banca al final del camino, donde ya no se escuchaba la música. Ahí, por fin, me permití una lágrima. Solo una. Porque sentía que si lloraba más, me iba a vaciar del todo. Cerré los ojos y pensé: ¿en qué momento me convertí en una intrusa en la vida que yo misma construí? No tenía respuestas. Solo esa sensación amarga de haber sido invisible. De no valer ni siquiera un asiento al fondo. Regresé a casa ya con la noche encima. Me quité el vestido sin apuro, doblé el pañuelo sin una arruga. Me senté en la orilla de la cama y ahí me quedé, sin luz, sin palabras, con un hueco enorme que no sabía cómo llenar. Porque ese día, no solo me sacaron de una fiesta. Me sacaron del lugar que pensé que era mío por derecho de amor. Y esa fue la primera vez, en toda mi vida, que no supe si volvería a mirarla a los ojos. El día siguiente amaneció nublado. No sé si fue el clima o mis ojos, que ya no sabían distinguir entre lo gris del cielo y lo gris de adentro. Me desperté sola, como todos los días, pero esa mañana el silencio tenía un sabor distinto. Me dolía hasta el aire. Cada rincón de la casa me hablaba. La mesa con 2 sillas, los cuadros torcidos, el florero con las margaritas marchitas. Todo era testigo de lo que había pasado. La ausencia de Daniela no era nueva, pero ahora tenía otra forma. Ya no era la distancia de las rutinas ni de las prioridades. Era un exilio. Y lo peor es que yo misma lo permití, por amor, por miedo, por costumbre. Porque una madre no imagina que un día su hija le cierre la puerta en la cara. Y mucho menos en la puerta que ella misma pagó. No quise hablar con nadie. Apagué el celular, cerré las cortinas, me serví un café que ni toqué. Me senté en el taller como tantas veces, pero no pude tocar ni una aguja. Todo me ardía. Las telas, los hilos, las costuras, ya no eran refugio. Eran puñales. Me vi rodeada de vestidos de otras mujeres, de otras historias, y me pregunté qué había hecho yo tan mal para merecer ser olvidada justo en la mía. Recordé la cara de Daniela cuando tenía fiebre, su manita tibia buscando la mía en la noche, su primer día de escuela, los dientes flojos, las cartas del Día de la Madre, y me pregunté si de verdad todo eso se borra tan fácil. Si de verdad se puede reemplazar el amor que lo dio todo por una lista de invitados. Salí a caminar sin rumbo. Me llevaban los pies sin pensar,
como si quisieran encontrar algo que la mente ya no buscaba. Terminé cerca de la hacienda. No entré. No quería. Pero algo me empujó a dar la vuelta por atrás, por donde sacan la basura. Y ahí, entre bolsas negras y restos de flores pisadas, vi los manteles manchados, los arreglos rotos, los platos de cartón tirados. Todo lo que horas antes había sido una boda de ensueño, ahora era un montón de residuos. Me quedé ahí, parada, mirando ese montón de restos como quien ve el futuro de lo que fue. Y pensé, así termina todo lo que no se honra. Así acaba lo que no se agradece. Y por primera vez en muchos años, no sentí culpa por pensar eso. Entre los desechos vi uno de los recuerditos que yo misma había cosido. Estaba sucio, con una mancha de vino, pero todavía tenía mi etiqueta escondida, esa que bordé con mis iniciales. Lo recogí y lo guardé en mi bolsa. No por rencor, sino por recordatorio. Para no olvidarme de quién soy. Porque no importa si lo tiran, si lo pisan, si lo ignoran, yo sé lo que puse ahí dentro. Y el amor que una pone en las cosas no se ensucia por el hecho de que otros no lo vean. Volví a casa y me encerré en mi cuarto. No dormí. No comí. No prendí la tele. Me senté en la cama con el velo entre las manos. Lo extendí sobre mis piernas y lo miré como se mira a un hijo dormido. Pensé en cuánto tiempo le dediqué, en cuántas noches me quedé despierta imaginando su cara al verlo. Y ahora, ese velo era huérfano. Como yo. Me lo pasé por los hombros y sentí su peso liviano. Y lloré. No por Daniela. Lloré por mí. Porque nadie me enseñó a soltar a alguien que aún respira. Porque nadie te prepara para que tu propia hija te convierta en recuerdo. Después de muchas horas, me levanté y me fui a la cocina. Calenté el café frío, no porque quisiera tomarlo, sino por costumbre. Me senté frente a la ventana y vi pasar a una pareja de jóvenes tomados de la mano. Y pensé, tal vez Daniela se casó feliz. Tal vez ni se dio cuenta de que no estaba. Tal vez no me extrañó. Y ahí, en esa frase, se me rompió algo que ya estaba cuarteado. Porque si algo me aterraba no era el rechazo. Era la indiferencia. Que mi ausencia no pesara. Que mi silencio no hiciera falta. Que todo lo que di se diluyera sin dejar huella. Volví al taller al anochecer. Me senté frente a la mesa de costura y me puse a ordenar sin orden. Pasaba los dedos por los hilos, los carretes, las tijeras, como si buscara entre ellos una explicación. Y me dije, esto también va a pasar. Porque todo pasa. Pero lo que no voy a permitir es que pase en vano. Y con ese pensamiento, guardé el velo en una caja, la cerré con llave, y la coloqué en el armario más alto del taller. No lo estaba tirando. Pero tampoco lo iba a dejar a la vista. A partir de ese momento, empecé a recogerme de a poco. Como quien junta retazos para hacerse algo nuevo. Esa noche me dormí tarde. No porque no tuviera sueño, sino porque tenía miedo de soñar. Me acosté con la bata puesta, con la lámpara encendida, y con la certeza de que algo había cambiado en mí. No sabía si era fuerza o resignación. Pero sí sabía una cosa, si Daniela había decidido no contar conmigo, yo tenía que aprender a contar conmigo misma. Y ese fue el primer paso hacia algo que, aunque no lo sabía todavía, iba a doler mucho más, antes de empezar a sanar. Desperté con los ojos hinchados y el corazón frío. No era tristeza lo que sentía, era algo distinto, como una calma hueca. De esas que llegan después de llorar todo lo que se podía. Me levanté sin prisa, con ese andar de quien no espera nada del día. Fui al taller, como de costumbre, pero no prendí la máquina. Solo me senté ahí, en mi silla de siempre, rodeada de las cosas que antes me daban sentido y ahora parecían objetos ajenos. Vi el armario donde guardo los documentos importantes. Nunca lo abro sin motivo, pero esa mañana, no sé por qué, mis manos lo hicieron solas. Moví las carpetas, los sobres viejos, y ahí estaban. Los recibos. Todos los comprobantes del contrato de la hacienda, perfectamente doblados, con mi nombre y mi firma en cada hoja. Los tomé uno por uno y me puse a leerlos como si fueran cartas. Cada cifra era una renuncia. Cada servicio, una ilusión. Me vi escribiendo el adelanto del banquete, el depósito para las luces, el pago de los músicos. Todo estaba ahí, claro como el agua. La boda soñada había salido de mis ahorros. De mis desvelos.
de mis manos. Y de repente, algo dentro de mí se encendió. No fue rabia ciega. No fue odio. Fue claridad. Por primera vez en muchos días, sentí la lucidez de quien ya no se miente. Cerré el folder, lo puse sobre la mesa, y me serví un té. Lo tomé despacio, mirando por la ventana, y me dije, esto no se va a quedar así. No se trataba de venganza. No era para hacerle daño. Era para darme justicia a mí misma. Para no seguir siendo esa figura que lo da todo sin que nadie lo note. Así que marqué el número de don Martín. Me contestó su asistente, y le pedí una reunión. ¿Sobre qué tema, señora Gutiérrez? Me costó decirlo, pero lo hice, sobre la boda de mi hija. Y mi decisión de cancelar el resto del pago. Hubo un silencio del otro lado. Le confirmo en breve, respondió. No esperé. Me vestí con lo primero que encontré, guardé los recibos en una carpeta y salí rumbo a la hacienda. Mientras caminaba, sentía que no iba como madre. Iba como mujer. La hacienda estaba igual de impecable que siempre, pero esta vez la vi distinta. Ya no era el lugar del sueño. Era el escenario de una herida. Entré con la cabeza en alto. Me hicieron pasar a una sala pequeña donde me esperaba don Martín, acompañado de la gerente. Eloísa, qué gusto verte, dijo él, con esa voz pausada que siempre tuvo. No le devolví la sonrisa. Solo abrí la carpeta, coloqué los documentos sobre la mesa y le dije, vengo a informarles que no deseo cubrir el último pago, y que quiero cancelar cualquier uso de imagen de ese evento en sus redes. Ambos me miraron con sorpresa. ¿Estás segura?, preguntó la gerente. Más que nunca, respondí. Don Martín me observó largo rato. Él me conocía. Sabía que no era impulsiva. Sabía lo que eso significaba. ¿Puedo preguntar por qué, Eloísa? Tragué saliva. Porque esa boda fue mía solo en los papeles. Porque puse el dinero, el alma y el esfuerzo. Y aún así, me dejaron afuera. No quiero que mi sacrificio se luzca en fotos donde ni siquiera tengo permiso de existir. Hubo silencio. Largo. Incómodo. La gerente asintió, tomó nota, y dijo que lo resolverían lo antes posible. Me ofrecieron un vaso de agua. No lo acepté. Me levanté despacio, recogí mis papeles, y antes de irme les dije, una cosa más, si algún día les preguntan por qué se borró ese evento de sus archivos, díganles la verdad. Que fue porque la madre de la novia nunca fue bienvenida. Salí de ahí con una mezcla de dolor y dignidad. No me sentía fuerte, pero sí sentía que, al menos, había recuperado una parte de mí que había regalado por completo. De camino a casa, pasé por la plaza central. Vi a unas niñas jugando a casarse con sábanas y flores de plástico. Me detuve un momento. Una de ellas me miró y me dijo, ¿le gusta mi vestido? Le sonreí con ternura. Sí, está hermoso. Y seguí mi camino. Porque también entendí que no todo lo que se rompe se pierde. A veces, solo cambia de forma. Cuando llegué a casa, me quité los zapatos y me dejé caer en la cama, sin decir palabra. Cerré los ojos y sentí algo nuevo. Alivio. Porque uno cree que necesita el reconocimiento de los demás para sanar, pero a veces lo único que se necesita es mirar los recibos del alma y decir, ya no debo nada. Y eso fue lo que hice. Por mí. No por ella. No por nadie más. Porque en ese momento, supe que había algo más que merecía recuperar. Mi voz. El día siguiente fue extraño. No amanecí llorando, ni con el estómago hecho nudo. Tampoco sentí esa ansiedad que me había acompañado durante semanas. Me levanté, preparé mi café, abrí las ventanas, y simplemente estuve. No había euforia ni alivio, pero sí una calma rara. Como cuando una tormenta por fin se rinde. Me senté frente al espejo del baño y me vi con otros ojos. Las arrugas seguían ahí, el cabello entrecano, la mirada cansada, pero había algo distinto en mi expresión. Era como si, por dentro, algo se hubiera asentado. Algo que no buscaba explicación ni disculpas. Solo verdad. Pasé el resto del día en el taller, no para coser, sino para ordenar. No sé si era por despejar la cabeza o por empezar a soltar, pero empecé a abrir cajas, a tirar lo que ya no servía, a limpiar el polvo acumulado. Encontré recuerdos que me partieron en 1000 pedazos,
la primera servilleta que Daniela me bordó cuando tenía 7 años, un dibujo donde yo tenía alas, una carta de cuando me agradecía por ser mi mamá y también mi papá. Me quedé un rato con esa hoja en la mano, y por primera vez, no lloré. Sonreí con tristeza, sí, pero también con claridad, porque entendí que ese amor fue real. Lo que ya no está es otra cosa. A media tarde, recibí una llamada del asistente de don Martín. Me confirmó que el contrato había sido anulado oficialmente, que el evento se había retirado de toda publicación digital y que, si lo deseaba, me reembolsarían el último depósito. Le agradecí, pero le dije que no, que lo consideraran una donación no reconocida. Solo asegúrese de que no quede mi nombre ligado a ese evento. Para nadie. Colgué el teléfono con un nudo en la garganta, pero también con una dignidad que me recorrió el cuerpo entero. Por fin había hecho algo por mí. No desde el dolor, sino desde el derecho. Poco después, la gerente del lugar, esa misma muchacha de uñas perfectas que me atendió la primera vez, me escribió un mensaje privado. Decía: señora Eloísa, solo quiero que sepa que lo que hizo fue valiente. Y que ojalá más mujeres se atrevieran a reclamar su lugar así, con tanta elegancia. No le respondí. No hacía falta. Pero guardé ese mensaje. No por vanidad, sino por testimonio. Porque toda mi vida me enseñaron a ceder, a callar, a no incomodar. Y esa fue la primera vez que sentí que alguien veía lo que yo era más allá del papel de madre. Esa noche, Daniela me llamó. La pantalla del celular mostró su nombre y por un segundo dudé en contestar. Pero algo en mí, una mezcla de curiosidad y cansancio, me empujó a apretar el botón verde. Bueno, dije, como si nada pasara. Su voz sonó como un disparo. ¿Qué hiciste, mamá? No saludó. No preguntó cómo estaba. Borraron todo. Las fotos, los videos, las menciones. La gente está preguntando qué pasó. Me quedé callada. Ella seguía. ¿Qué necesidad había de hacerme esto? ¿Qué estás buscando? Arruinarme. Y ahí fue cuando entendí que no había entendimiento posible entre nosotras. Al menos no en ese momento. Yo no te arruiné nada, hija, le dije. Solo hice visible quien realmente lo hizo posible. Hubo un silencio. Entonces ella estalló. Es que tú siempre quieres meter tu nombre en todo. Nunca supiste cuándo parar. Me reí bajito. No de burla. De dolor. De agotamiento. ¿Meter mi nombre? Daniela, yo borré mi nombre desde el principio. Fuiste tú quien se aseguró de que no existiera en tu historia. No gritamos. Fue peor. Hablamos con esa frialdad cortante que solo existe cuando el amor se desgasta tanto que ya ni calienta. Entonces ella soltó la frase que me atravesó de lado a lado: si no querías estar, podías haberlo dicho desde el principio. Cerré los ojos, respiré hondo y respondí: no fui yo quien decidió no estar, Daniela. Fuiste tú quien decidió que no debía. Y colgué. No por impulso, sino por paz. Dejé el celular sobre la mesa como quien deja una carga. Me temblaban las manos, pero algo más fuerte me sostenía por dentro. No era orgullo. Era certeza. La certeza de saber que, por primera vez, no me dejé romper en pedacitos para que otros pudieran sonreír sin culpa. Me fui a la cocina, me serví otro café, aunque ya era tarde, y me senté en la terraza con la taza entre las manos. El cielo estaba claro, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no tenía que justificarme ante nadie. No me debía explicaciones. No tenía que disculparme por sentir, por poner límites, por dolerme. Porque hay un momento en el que una ya no tiembla por miedo, sino por haber aguantado demasiado. Y justo esa noche, sentí que algo dentro de mí, algo muy antiguo, por fin se había soltado. No pasaron ni 24 horas desde que colgué esa llamada cuando volvió a sonar el teléfono. Era Daniela otra vez. Esta vez no dudé. Lo dejé sonar. 1, 2, 3 veces. A la cuarta, contesté. ¿Qué quieres? Le dije sin filtro, sin suavizar la voz, sin disfrazar el cansancio. Ella, del otro lado, respiraba agitada, como si hubiera corrido una maratón de rabia. Mamá, ¿cómo pudiste hacer esto? Todo el mundo está hablando. Me estás dejando en ridículo. Me recargué contra el respaldo de la silla y cerré los ojos. No es mi culpa si la gente está viendo lo que tú escondiste.
Yo no dije nada. Yo solo me salí del teatro. Ella se quedó callada un segundo, y luego explotó. Eso no fue salirse, fue dinamitarlo. Me arruinaste el día más importante de mi vida. Respiré hondo. Muy hondo. Me temblaba la mandíbula de tanta tensión contenida. El día más importante de tu vida, ¿sí? Qué curioso. Para mí también lo fue. Solo que tú decidiste que yo no tenía lugar en él. Ella no respondió. Se escuchaban murmullos al fondo, tal vez Luis Ángel o alguna amiga tratando de calmarla. Me imaginé la escena, su cara roja, los ojos llenos de lágrimas, sus manos moviéndose de un lado a otro como cuando era niña y no podía controlar la frustración. Pero ya no era una niña. Y yo ya no era la mamá que todo lo perdonaba sin consecuencias. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo, volviendo al teléfono con voz quebrada, que toda esta gente pensaba que yo era la hija perfecta. Y ahora creen que soy una mala persona. Todo por tu culpa. Me reí por dentro, sin alegría. No, Daniela. Lo que hizo que la gente cuestione no fue mi decisión. Fue tu omisión. No es que yo te expuse. Es que tú me borraste. Yo solo dejé de cubrirte. La rabia de su silencio me golpeó más fuerte que cualquier palabra. No puedes hacerte la víctima ahora, mamá. Siempre hiciste todo para que yo me sintiera en deuda contigo. Todo tenía precio contigo. Eso sí me dolió. Porque no era verdad. O, tal vez, si lo parecía desde donde ella miraba. Pero yo sabía que cada centavo, cada puntada, cada comida, cada abrazo, salieron del alma. No del cálculo. ¿Crees que pagué tu boda para manipularte? ¿Para cobrarte algo? Le pregunté con la voz firme pero serena. No, Daniela. Lo hice porque te amo. Pero el amor también se cansa. Y el mío, ya no sabe en qué idioma hablarte. Ella no respondió. Y ahí supe que no se trataba de la boda. Que todo esto venía de antes. Que quizás siempre hubo algo en ella que yo no quise ver. O que no supe entender. Y que ahora salía como lava, ardiendo, quemando todo a su paso. Yo no te pedí nada de eso, murmuró. Tienes razón, le dije. Pero yo tampoco te pedí que me echaras de tu vida como si fuera basura. El teléfono se quedó en silencio. Pensé que había colgado, pero no. Estaba llorando. La escuché. No era un llanto de tristeza. Era un llanto de enojo, de frustración, de orgullo herido. ¿Sabes qué, mamá? Si no quieres ser parte de mi vida, perfecto. Pero no vengas después con tus dramas, ¿ok? Me dolió. Claro que me dolió. Pero no dejé que se notara. Porque ya no era tiempo de rogar, ni de explicar, ni de justificarme. Yo no arruiné tu día, hija, le dije, solo te mostré quién realmente lo hizo posible. Si no quieres una madre, tampoco tendrá su sacrificio. Y colgué. Esta vez no hubo temblor en mis dedos. No hubo culpa. Solo una especie de vacío sereno. Me quedé mirando la pared blanca del comedor como si fuera una pantalla donde se proyectaba mi historia. Me vi a mí misma cosiendo de madrugada, empacando loncheras, vendiendo vestidos usados para pagar la escuela, esperándola cuando salía tarde, callando cuando me gritaba, sonriendo cuando no tenía fuerzas. Y pensé, ¿en qué momento confundimos amor con obligación? Porque amar no es permitirlo todo. Amar también es decir basta cuando el alma ya no cabe en la relación. Fui a la habitación, abrí el armario, y saqué el velo de la caja. Lo extendí sobre la cama. Era hermoso, delicado, impecable. Lo toqué con ternura, pero sin nostalgia. No llegaste a usarse, le dije en voz baja. Pero sí serviste para algo, para recordarme que lo que hago con amor no necesita ser validado por nadie. Lo doblé una última vez, lo envolví en papel mantequilla, y lo guardé en el fondo de un cajón. Ya no era un regalo pendiente. Era una historia cerrada. No dormí esa noche. Pero tampoco me hizo falta. Porque hay noches en que una no necesita descansar, necesita despertar. La casa estaba igual que siempre, pero todo sonaba diferente. Cada rincón tenía ese silencio espeso, profundo, que no se puede nombrar. No era la ausencia de ruido, no. Era otra cosa. Era como si las paredes supieran que algo se rompió para siempre,
y lo estuvieran respetando. Me movía entre los cuartos como si pisara terreno sagrado. Sin apuro, sin agenda, sin ganas de aparentar que estaba bien, pero tampoco de llorar. Porque ya no lloraba. No porque no doliera, sino porque había cruzado ese punto en el que las lágrimas ya no limpian, solo mojan. Desayuné pan duro con café recalentado, como quien cumple con lo mínimo. Miré por la ventana y vi la calle vacía. No había bodas, ni globos, ni vestidos. Solo polvo y sol. Me senté frente al cuaderno donde antes apuntaba pedidos, pero no escribí nada. Me limité a observar la lista vieja, nombres, fechas, tipos de telas. Y en el margen, garabateado en mi propia letra, decía, velo Daniela tul blanco, flores bordadas, sin encaje pesado. Pasé el dedo por esas palabras como si estuviera tocando una cicatriz. Ya no dolía tanto, pero seguía ahí. Silenciosa. Honesta. No sé por qué, pero esa misma tarde sentí la necesidad de dibujar. Hacía años que no lo hacía, pero abrí una hoja nueva y empecé a trazar un vestido. No tenía destino, ni clienta, ni ocasión. Era solo mío. Un vestido con líneas suaves, con vuelo, con libertad. Mientras lo diseñaba, algo se acomodaba dentro de mí. Como si cada trazo fuera sacando una parte del dolor, transformándolo. Y pensé, tal vez no necesite coser para ella nunca más. Tal vez ahora me toca coser para mí. Los días empezaron a tener otro ritmo. Más callado, más contenido. Me levantaba sin esperar mensajes, sin revisar el celular, sin preguntarme si alguien vendría. Me ponía a ordenar, a limpiar lo que llevaba años en el mismo sitio, como si al mover las cosas pudiera mover también los recuerdos. Saqué ropa vieja, papeles innecesarios, adornos sin sentido. En el fondo de un cajón encontré una caja pequeña con hilos dorados que guardaba para algo especial. Me reí bajito. Pensé, ¿qué será especial ahora? Y me respondí sin querer, lo que tú decidas que lo sea, Eloísa. Una tarde, después de barrer el patio, me senté con un té de Jamaica y el cuaderno de bocetos. Miraba el jardín en silencio, y pensé en cómo me había dolido tanto ser excluida, pero que al final, yo también tenía derecho a excluir cosas de mi vida. Ya no estaba obligada a seguir mendigando cariño. Ya no tenía que dar explicaciones por cada límite que me atreviera a poner. Porque si había algo que me había quedado claro, era esto: no todo lo que nace de una madre tiene que quedarse a su lado. A veces los hijos se van, no porque uno falle, sino porque ellos deciden mirar para otro lado. Y sí, había momentos en que el silencio era insoportable. Como cuando servía la comida y no había nadie con quien hablar. O cuando pasaba por su cuarto y todo estaba intacto, menos la presencia. Pero también empezaba a descubrir una parte de ese silencio que no era castigo. Un silencio que, de a poco, me estaba devolviendo la voz. Porque al no tener que explicarme, empecé a escucharme. Y eso, para alguien como yo, era nuevo. Y era fuerte. Un día abrí la caja donde aún estaba guardado el velo. Lo saqué con cuidado, como si fuera un animal dormido. Lo extendí sobre la cama y lo miré por largo rato. No sentí rencor. Solo entendí que ya no tenía lugar en mi historia. Así que lo doblé, lo besé, y lo quemé. Sí, lo quemé. No como acto de rabia, sino como ceremonia. Como quien entierra algo que amó pero que ya no puede sostener. Las llamas fueron pequeñas, discretas, pero claras. Y cuando se apagaron, sentí algo raro, ligereza. Esa noche dormí sin sobresaltos. Y aunque el silencio seguía ahí, ya no era enemigo. Era un espacio. Un espacio donde, tal vez, podía empezar algo nuevo. No sabía qué. No sabía cuándo. Pero algo. Porque incluso el dolor más profundo, si se escucha en calma, empieza a hablar de otras cosas. Y esa fue la primera vez en mucho tiempo que soñé conmigo misma. Y no con ella. No sé bien qué me llevó hasta ese cajón. Tal vez fue el clima, que andaba nublado. O quizá fue esa sensación rara que se mete en el pecho cuando una ya no espera que nada pase, pero igual busca entre las cosas como si algo pudiera responderle. Abrí el cajón donde guardo papeles viejos, recibos, sobres vacíos, garantías vencidas. Y ahí, en el fondo, debajo de unos retazos de tela y unas tijeras sin filo, encontré una cajita forrada con papel contact. La reconocí al instante.
Tenía más de 20 años sin tocarla. Era mi cajita de las cartas no enviadas. Esas que escribí para Daniela a lo largo de su vida, en momentos clave, pero que nunca me atreví a darle. Me senté en el suelo del taller con la caja entre las piernas. La abrí con cuidado, como si pudiera romperse solo con mirarla. Dentro había papeles doblados, unos con dibujos, otros con tachaduras, todos escritos a mano. La primera carta era de cuando tenía 5 años. Le escribí la noche que me preguntó por qué no tenía papá. Le expliqué con palabras simples, con más ternura que verdad. Decía algo como: no estás incompleta, hija. Estás completa con el amor que te tengo. La leí en voz baja, y sentí una punzada. ¿Dónde quedó esa niña que se me colgaba del cuello diciendo que yo era todo lo que necesitaba? La segunda carta era más reciente, de cuando cumplió 15. Nunca se la di porque ese día me dijo que yo no era tan moderna como las otras mamás. Me dolió tanto, que me guardé la carta y me tragué las ganas de abrazarla fuerte. En esa carta le contaba lo orgullosa que estaba de verla crecer, de su carácter, de cómo la veía más mujer cada día. Le contaba también mis miedos, mis fallas, mis ganas de hacerlo mejor. Le decía: perdóname si no te di lo que querías. Pero nunca dudes que hice todo con lo poco que tenía. Al releerla, no pude evitar pensar en cuántas veces el amor se queda atrapado en papeles que nadie lee. Pasé horas leyendo. Cada hoja era un recuerdo en carne viva. Había una carta escrita el día que terminó con su primer novio. No la leyó nunca, claro. Ese día fingí que no sabía nada, que no me dolía verla llorar en silencio. Pero en esa carta le decía que el amor no siempre duele, que lo bueno tarda, que lo importante es no perderse a una misma por nadie. Pensé que era un buen consejo, y que tal vez yo también debería seguirlo. Y ahí estaba. La última carta. La más difícil. La más reciente. La había escrito semanas antes de la boda, cuando empecé a sentir que algo estaba mal, que me estaban dejando fuera. Esa carta no era dulce. No era linda. Era una carta escrita con el alma abierta, con la decepción fresca, con la dignidad herida. Le decía, sin rodeos: estoy aquí, aunque no me veas, aunque no me nombres, aunque me borres. Estoy aquí, pero no sé hasta cuándo podré seguir estando sin romperme. Al llegar al final de esa carta, me detuve. Esa última frase me dejó temblando: ojalá nunca me olvides. Pero si lo haces, que sea después de saber quién fui. Me quedé ahí, sentada en el piso, con las cartas desparramadas alrededor, como si fueran hojas secas de un árbol que ya no da sombra. Y entendí que yo había amado en silencio muchas veces. Que había escrito lo que no pude decir. Que había preferido protegerla de mi dolor en vez de enseñarle que también tengo un corazón que se rompe. Tal vez fue un error. O tal vez fue lo único que supe hacer. Guardé las cartas de nuevo, una por una. Pero esta vez, no las escondí en el fondo del cajón. Las puse en una caja de madera, bonita, bien cerrada, y la coloqué en la repisa del taller, justo encima de mis libros de costura. Porque no quiero que esas palabras sigan escondidas. Quiero que estén ahí, visibles, aunque nadie las lea. Porque ya no me da miedo que sepan cuánto amé. Me da más miedo que un día se diga que no lo intenté. Esa noche no lloré, pero me dormí con una sensación distinta. Como si cada carta hubiera liberado un pedazo de mí. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí más liviana, incluso sin haber dicho todo. Me tomó semanas volver a tocar la máquina de coser sin sentir que se me cerraba el pecho. La miraba como se mira a un viejo amigo con el que se peleó sin razón, con cariño, pero con cautela. No sabía por dónde empezar. Hasta que una mañana sonó el teléfono del taller. Era una joven que se presentó como Mariana. No la conocía. Me dijo que había visto un vestido mío en una exposición de hace años, una de esas pocas veces en que me animé a mostrar lo que hacía, y que buscaba algo auténtico, hecho con alma. Me reí bajito, sorprendida. Pensé que esas cosas ya no se decían. Le pedí que viniera al día siguiente. Mariana llegó con una libreta llena de ideas, pero con los ojos llenos de dudas. Quería algo para un desfile local, un diseño especial. Me contó su historia mientras hojeábamos telas. Una mamá joven, con un hijo pequeño, recién salida de una relación tóxica. No pude evitar ver un reflejo de mí en ella. La escuché con paciencia,
sin interrumpir. Y mientras hablaba, una idea empezó a tomar forma en mi cabeza. No solo podía hacerle ese vestido, quería hacerlo. Pero no como antes. No desde el silencio ni desde el sacrificio. Esta vez, lo haría desde el respeto. Hacia ella. Y hacia mí. Le propuse un diseño que salía completamente de lo que había hecho para bodas o eventos formales. Algo libre, suave, lleno de movimiento. Quiero que te sientas ligera, pero firme, le dije. Ella sonrió. Eso quiero para mi vida también, respondió. Y ahí supe que esa prenda no iba a ser un simple encargo. Iba a ser una declaración. Mía. Porque por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo algo sin cargar con la historia de alguien más. Ni con la expectativa de una hija, ni con el juicio de una familia, ni con la sombra del pasado. Trabajé ese vestido con una dedicación nueva. No era obsesiva, era limpia. Mis manos se movían seguras, como si supieran a dónde ir sin que mi cabeza tuviera que decirlo. Bordé detalles mínimos, casi invisibles, que solo ella y yo íbamos a notar. Puse una pequeña flor en el forro interior, justo sobre el corazón. Y mientras lo hacía, pensé, esto es lo que merece cada mujer, algo que la abrace sin que la ahogue. Pensé en mí, en mi cuerpo, en mis silencios, en los años que pasé bordando para que otros brillaran, y me prometí que esta etapa iba a ser diferente. Cuando Mariana vino a probarse el vestido, no pude evitar emocionarme. Le quedaba perfecto. No solo en medida, sino en espíritu. Se miró al espejo y sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca me había sentido tan yo, dijo. Y yo, sin saber cómo, también me vi reflejada. En ella. En esa afirmación. En ese momento. Entonces tomé una decisión que me cambió más de lo que imaginaba. Firmé el diseño con mi nombre completo. Diseño de Eloísa Gutiérrez. No lo había hecho nunca. Siempre firmaba con iniciales, con seudónimos, o dejaba que otros pusieran su nombre. Pero ya no más. El desfile fue un éxito. Mariana caminó segura, libre, hermosa. El vestido fue fotografiado, publicado en redes, elogiado por la prensa local. Y ahí, debajo del crédito, apareció por primera vez en letras claras, diseño de Eloísa Gutiérrez. Me temblaron las manos al verlo, pero no de miedo, de emoción. Porque no necesitaba que nadie más me aplaudiera. Yo sabía lo que había costado llegar a ese momento. Y no hablo del vestido. Hablo de mí. A los días me empezaron a llegar mensajes. Gente que había visto el diseño, que preguntaba si seguía trabajando, que querían conocerme. Me sentí viva. Me sentí respetada. Pero lo más importante, me sentí libre de no decir que no. De elegir. De poner límites. De decidir qué quiero coser y qué no. De cuidar mi tiempo, mis manos, mi espalda, mi corazón. Porque durante mucho tiempo confundí amor con renuncia. Y ahora entendía que el amor verdadero, también el que una se da a sí misma, no exige que te desaparezcas. Esa misma semana, mientras acomodaba telas nuevas, alguien tocó la puerta del taller. Era una joven que había visto el vestido en redes y quería aprender a coser. Me preguntó si daba clases. La miré. Tenía la edad de Daniela. Me sonrió con respeto. Le dije que lo pensaría. Cerré la puerta con suavidad y, mientras me servía un café, sentí algo dentro de mí florecer. Tal vez no estaba empezando de nuevo. Tal vez estaba, por fin, empezando como debía. Una mañana cualquiera, mientras barría la entrada del taller, recibí un mensaje inesperado en el celular. Era de una periodista local, una muchacha joven, entusiasta, de esas que todavía creen que las historias reales valen más que los escándalos de revista. Había visto el desfile, el vestido de Mariana, y le había conmovido el detalle del bordado interno, esa flor sobre el corazón. Me dijo que quería entrevistarme, que no solo le interesaba la prenda, sino la mujer que la hizo. Por un momento dudé. Durante años trabajé para no figurar, para quedarme detrás del telón. Y ahora me pedían que hablara. ¿De mí? Acepté. No por ego. No por reconocimiento. Lo hice porque algo dentro de mí necesitaba hablar en voz alta después de tanto susurro. Nos encontramos en el taller. Trajo una grabadora pequeña, una libreta llena de preguntas, y unos ojos que escuchaban de verdad. Empezamos hablando de diseño, de telas,
de técnicas. Pero poco a poco, la conversación fue virando hacia la vida. Y yo, sin darme cuenta, fui soltando las costuras de mi historia. Le hablé de mi infancia entre retazos, de cómo aprendí a coser viendo a mi madre remendar sin quejarse, de los primeros vestidos que hice con manos temblorosas y corazón firme. Luego, inevitablemente, llegamos al tema de la maternidad. Me preguntó si tenía hijos. Le dije que sí, que tuve una hija, que la crié sola, que le bordé cada cumpleaños con esperanza, que hice lo que pude con lo que tenía. No le di nombres. No mencioné la boda. Pero mis ojos lo dijeron todo. Y ella, con una delicadeza rara, preguntó, ¿y siente que fue suficiente? Me quedé callada unos segundos. Y luego respondí, fui suficiente. Aunque a veces no me hayan visto así. Fue la primera vez que lo dije sin quebrarme. Sin pedir aprobación. Solo con verdad. Terminó la entrevista con una foto. Me pidió que me sentara frente a la ventana, con una tela entre las manos. Yo elegí una de lino crudo, simple pero honesta. Posé sin posar. Solo mirando hacia afuera, pensando en todo lo que tuve que callar para llegar a ese momento. Dijo que publicaría la nota el domingo. Yo asentí, sin demasiadas expectativas. Pensé que sería una de tantas historias que pasan sin pena ni gloria. Pero no fue así. El domingo, a las 8 de la mañana, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. La nota había salido. Y no solo eso, se había compartido cientos de veces. Amigos del pasado, clientas antiguas, vecinas del barrio, todos me escribían. Me decían cosas como por fin te reconocen como mereces, o siempre supe que había algo más grande detrás de tu trabajo. Leí cada mensaje con los ojos nublados. No por tristeza, por emoción. Porque de repente, después de tanto tiempo, me estaban viendo. Y no por ser madre, ni por ser mártir, sino por ser mujer. Y entre todos esos mensajes, uno me hizo temblar. Venía de una cuenta sin foto, sin nombre. Decía, vi tu entrevista. No sabía que tenías tanto que decir. Me gustaría escucharte sin prensa, sin vestidos, sin gente alrededor. No firmaba. Pero yo supe. Supe que era ella. Daniela. Lo supe por la forma en que hablaba, por la culpa escondida, por la duda mal disimulada. No respondí. No por castigo, sino porque todavía no estaba lista. Porque a veces, para hablar de nuevo, primero hay que aprender a escuchar el eco de una misma. Esa noche me fui a dormir con el recorte de la entrevista en la mesita de noche. No lo hice por vanidad. Lo hice como prueba. Prueba de que una puede reconstruirse desde el olvido, desde la invisibilidad, desde la herida. Y que cuando una habla desde el alma, algo en el mundo escucha. Tal vez no los que una espera, pero alguien. Y a veces, eso basta. Porque por fin había dicho mi nombre en voz alta. Y esta vez, no me tembló la voz. Una mañana cualquiera, mientras ponía a secar unas telas al sol, vi pasar por la calle una niña empujando una maleta rosada con rueditas. Se tropezaba, resoplaba, y su mamá le gritaba desde la banqueta, «Ya te dije que no la arrastres así, se va a romper». No sé por qué esa escena me dejó quieta por un momento. Como si de pronto algo se reactivara en mi memoria. Volví a mirar esa maleta dando tumbos y, sin querer, me vi a mí misma 20 años atrás, en la sala de esta misma casa, frente a Daniela, también con una maleta. Tenía 11 años. Esa edad en la que una niña ya no quiere moños, pero tampoco entiende del todo el mundo. Recuerdo que habíamos discutido fuerte, no sé si por una tontería o por algo que ya venía arrastrándose desde hacía tiempo, y ella, con los ojos llenos de rabia, me dijo, «Quiero irme con mi papá». Se fue a su cuarto, empacó sus cosas con torpeza, llorando, furiosa, dolida. Y yo la dejé. No porque quisiera que se fuera, sino porque no supe qué más hacer. Me senté en la orilla de la cama y esperé. No dije que no. No supliqué. Solo esperé. Después de un par de horas, salió con la maleta. Le temblaban los labios. «¿Ya te vas?». Le pregunté con la voz rota pero serena. Asintió. Se me quedó viendo como esperando que le dijera que no podía, que se quedara. Pero yo, llena de orgullo o de miedo, nunca he sabido bien cuál de los dos. Le dije, «Si eso quieres, ve».
Y justo cuando llegó a la puerta, se detuvo. No sé si fue por el peso de la maleta o por el de su corazón. Se quedó ahí, sin moverse. Y entonces, con la voz más bajita del mundo, dijo: «¿Y si me quedo, no te vas a enojar?». Yo le contesté que nunca me enojo con ella por sentir. Que me dolía, sí, pero que la quería. Y esa vez, se quedó. Volvió a su cuarto sin decir nada. Guardó la maleta bajo la cama. Y nunca más hablamos de eso. Pero algo cambió ese día. Algo se rompió en su confianza. Algo entre nosotras se dobló como una tela mal cortada. Porque una cosa es quedarse, y otra muy distinta es sentirse bienvenida. Y creo que, desde entonces, Daniela empezó a armar su salida en silencio. No con maletas. Con distancia. Con frialdad. Con la idea, quizás aprendida de mí, de que es mejor irse antes de que te echen. Recordar eso me desgarró. Porque me di cuenta de que el abandono no siempre se da cuando uno se va. A veces el abandono ocurre cuando una no se acerca. Cuando no dice lo que siente. Cuando deja que el orgullo ocupe el lugar del amor. Tal vez esa herida fue creciendo en ella, sin que yo supiera. Tal vez por eso, en su boda, hizo lo que hizo. No para castigarme, sino porque, en su cabeza, yo ya me había ido hace mucho. Aunque nunca me moví de aquí. Esa noche me senté en la sala, con una cobija sobre las piernas, y traté de recordar todos los momentos en que pude haberla abrazado y no lo hice. Las veces en que me ganó el cansancio, la prisa, la vergüenza de no saber ser madre perfecta. Las veces que me quedé callada, creyendo que el amor se notaba solo. Pero el amor, aunque esté, necesita ser dicho, mostrado, reafirmado. Y yo, por miedo a parecer débil, fui fuerte de más. Y en esa fuerza, tal vez la perdí. Encendí la lámpara del pasillo, esa que siempre dejaba prendida cuando ella salía con sus amigas. Me quedé mirándola un rato. Pensé en cómo el tiempo cambia las formas del amor, pero no su necesidad. Daniela y yo hablábamos distintos idiomas. Ella el de los silencios rencorosos. Yo el de los sacrificios mudos. Y así no hay quien se entienda. Tal vez por eso ella nunca abrió mis cartas. Y yo nunca abrí sus heridas. Fui hasta su cuarto. Todo seguía igual. La colcha bien doblada, los libros en su sitio, las fotos de cuando todavía quería que yo la peinara. Me senté en su cama y, por primera vez en años, abrí el cajón de su buró. Adentro había una pulsera que le di cuando cumplió 10. Un dibujo mío con capa, doblado 1000 veces. Y un sobre con mi nombre, sin abrir. Me quedé helada. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta. De cuando tenía 13 años. Me decía que me amaba, pero que se sentía sola. Que a veces le dolía que yo estuviera presente sin estar. Que no quería perderme, pero que tampoco sabía cómo acercarse. Cerré la carta con un suspiro. Y sentí que, sin saberlo, las dos habíamos vivido esperando algo que nunca llegó. Porque hay maletas que una empaca sin moverse. Y hay despedidas que se hacen, sin salir de casa. Después de aquella carta, no volví a mirar su cuarto igual. La cerré despacio, como quien guarda una herida sin puntos, y me senté en el taller con la mirada perdida. El mundo seguía girando, claro. Los camiones pasaban por la avenida, los vecinos colgaban ropa en los techos, las noticias hablaban de elecciones y calor. Pero yo, me quedé suspendida entre ese te amo de hace tantos años y el no estás invitada que todavía me sonaba en el oído como eco maldito. Y no sabía qué hacer con eso. Porque el amor, cuando se mezcla con el orgullo, se vuelve un laberinto sin salida. Pasaron varios días sin que supiera de ella. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una palabra cruzada por nadie. Yo tampoco la busqué. No por falta de ganas, sino por una mezcla extraña de dignidad y miedo. Porque si algo he aprendido en la vida es que no todas las reconciliaciones son limpias. Algunas son solo puentes de papel que se rompen con la primera tormenta. Y yo ya no estaba para eso. No más parches. No más silencios disfrazados de paz. Una noche, mientras preparaba té de manzanilla, el celular vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Daniela. Breve. Casi seco. Puedo pasar a dejarte unas cosas. Me quedé mirando la pantalla sin contestar. No decía mamá. No decía te extraño,
Ni quiero hablar. Solo eso. Frío. Logístico. Como quien avisa que va a dejar un paquete en una oficina, no como una hija que quiere ver a su madre. Pensé en responder, pero algo dentro de mí, esa voz nueva, fuerte, que me había nacido desde el dolor, me dijo, no. Que espere. Pasaron horas. No volví a mirar el teléfono. Me fui a dormir con el corazón ardiendo, no de odio, sino de incertidumbre. ¿Y si yo también me estaba cerrando demasiado? ¿Y si ella sí quería acercarse, pero no sabía cómo? Me sentía en un campo minado, donde cada paso podía ser un error. Pero también pensaba, ¿por qué siempre soy yo la que tiene que interpretar lo que no se dice? ¿Por qué siempre tengo que traducir silencios, justificar distancias, dar el primer paso? Esa noche soñé con ella. Era niña otra vez, corriendo por el patio con un vestido amarillo que le hice cuando tenía 6. Me abrazaba, me decía que no se quería ir nunca. Me desperté llorando bajito, con la almohada empapada de ausencia. Al día siguiente volví a abrir el mensaje. No lo había borrado. No lo había respondido. Solo estaba ahí, como una semilla sin tierra. Lo leí una y otra vez, buscando algo más. Algún subtexto, alguna grieta. Pero era plano. Entonces decidí no contestar. Porque entendí algo duro pero necesario. A veces el silencio también es respuesta. Y no para herir, sino para proteger. Porque a veces hablar muy pronto es traicionarse. Esa tarde me encerré en el taller y saqué un retazo de lino color crudo. Comencé a bordar sin saber exactamente qué. Solo dejé que mis manos hicieran lo que mi corazón no podía decir. Cada puntada era un pensamiento que no mandé, un abrazo que me guardé, un perdóname que se quedó a medio camino. Y bordé así por horas. Sin música. Sin reloj. Sin interrupciones. Solo yo y el hilo, cerrando un duelo que nadie más estaba mirando. El mensaje siguió sin respuesta. Y ella no volvió a insistir. Ni vino. Ni preguntó. Y eso me dolió más que cualquier palabra hiriente. Porque el enojo se puede discutir. La ausencia no. La ausencia solo se traga. O se guarda. Y yo ya tenía demasiadas cosas guardadas. Me senté en la terraza al anochecer con una taza de café. El cielo estaba rojizo, como una herida curándose. Pensé, ¿qué estamos esperando? ¿Quién va a dar el primer paso? ¿Y si ninguna de las dos lo hace? ¿Y si esto se queda así para siempre? Me ardió el pecho. Pero no lloré. Porque cuando el orgullo se instala entre dos personas que se quieren, duele más que el abandono. Porque el orgullo no grita. No golpea. El orgullo se calla. Y se queda. Miré mi teléfono. No tenía nuevos mensajes. Ni llamadas. Nada. Y entendí que a veces el amor no se rompe en un grito. Se rompe cuando nadie lo nombra. Me invitaron a un evento local de diseñadoras independientes. Nunca pensé que alguien pensaría en mí para algo así. Me llamaron artesana de identidad, no sé si por elegancia o por ternura. Dudé en ir. Aún me pesaba el cuerpo del pasado, esa sensación de no pertenecer a ningún lugar. Pero una parte de mí, la que ya no se escondía detrás de los velos de nadie, me empujó a decir que sí. Preparé una pequeña muestra de mis trabajos más personales. Pañuelos con frases bordadas, retazos convertidos en arte, un vestido hecho solo con telas que me habían regalado mujeres que ya no estaban. Y un maniquí vestido con mi historia. El salón estaba decorado con luces cálidas, nada ostentoso. Había otras mujeres como yo, cada una con su mesa, su rincón, su memoria expuesta entre hilos. Caminé despacio entre los pasillos, saludando con timidez, aceptando elogios sin bajar la mirada. Me costaba, pero lo hacía. Porque estaba ahí. Presente. No como madre. No como mártir. Sino como Eloísa. Una mujer con una historia entera bordada en la piel. Cuando me tocó hablar, subí al pequeño escenario con el corazón latiéndome en la garganta. No llevaba discurso. Solo verdad. Yo vengo de una aguja, de una máquina vieja, de una madre que cosía para no llorar. Y por mucho tiempo creí que coser era desaparecerme para que otros brillaran. Pero aprendí, con años, que cada puntada puede ser también un acto de voz. Esta muestra no es sobre moda. Es sobre identidad. Sobre dignidad.
sobre amor que se da, y que a veces no regresa. Y aún así, sigue siendo amor. No miré a nadie en específico, pero sentí los ojos húmedos de muchas. Y eso me sostuvo. Después del aplauso, ese aplauso que no pedí, pero que recibí como quien se reconcilia consigo misma, volví a mi rincón. Una mujer se me acercó y me dijo: «Tus palabras me tocaron». No sabía que bordar también podía doler. Le respondí: «A veces es la única forma en que el alma puede hablar sin gritar». Me dio un abrazo apretado. Y por primera vez, no me sentí sola entre desconocidas. Me sentí parte. Me sentí vista. Y entonces, al levantar la mirada, la vi. Daniela. En el fondo del salón. Quietecita. Casi escondida detrás de una columna. No llevaba flores. No hizo escándalo. No caminó hacia mí. Solo estaba ahí. Con los ojos fijos en mí. No había rencor en su cara. Tampoco vergüenza. Había algo más difícil de nombrar. Tal vez nostalgia. Tal vez reconocimiento. Tal vez la simple necesidad de ver con sus propios ojos a la mujer que, durante años, había creído entender, pero nunca había conocido de verdad. No nos acercamos. No nos dijimos nada. No hubo abrazo, ni disculpas, ni escena. Ella se quedó ahí unos minutos y después se fue. Yo la vi salir por la puerta con paso sereno. Me dolió, claro, pero también me liberó. Porque entendí que a veces el perdón no viene con palabras. A veces viene en forma de presencia. De mirar a alguien y decir, sin hablar: «Sí, sé quién eres. Y aunque no sepa cómo volver, estoy empezando a entender por qué te fuiste». Cuando terminó el evento, guardé mis cosas con calma. La última en la maleta fue una tela blanca que había bordado solo para mí. No se necesita ser querida por todos. Se necesita ser respetada por una misma. Apagué las luces del stand, salí al aire fresco, y sentí algo en el pecho que no era alegría, pero tampoco tristeza. Era otra cosa. Una mezcla de paz y cansancio que solo llega cuando una ya no se debe nada. Esa noche llegué a casa, me quité los zapatos en la entrada y me preparé un café simple. Me senté en la terraza, como tantas veces. El viento era suave. Las estrellas estaban quietas. Pensé en todo lo que había pasado. En lo que di, en lo que perdí, en lo que ya no buscaba. Me llevé la taza a los labios y, antes de dar el primer sorbo, supe con certeza algo que llevaba años sin sentir. Que esa había sido mi última puntada. Al pasado. Hoy amaneció con viento. De esos que no hacen ruido pero mueven todo. Abrí las ventanas del taller, dejé que entrara el sol, y por primera vez en mucho tiempo no sentí prisa. El mundo allá afuera seguía girando, pero yo ya no corría detrás de nada. Puse a calentar el café como cada mañana, y me senté en mi silla de siempre, esa que cruje un poquito cuando me acomodo. No tenía ningún encargo urgente. Ninguna llamada pendiente. Solo tenía este momento, mi casa, mi taza caliente, y mi historia respirando bajito, sin pedir espacio. Escuché que tocaban la puerta del taller. Pensé que era la señora Carmela, la vecina de siempre que viene por botones sueltos. Pero no. Era una muchacha joven, delgada, con el cabello recogido y una libreta bajo el brazo. Me miró con un respeto tímido, como quien entra a un lugar sagrado sin saber si puede pisar. «¿Es aquí donde dan clases de costura?», preguntó, con voz suave. Me quedé mirándola. No era Daniela, pero algo en su forma de pararse me la recordó. Le sonreí. A veces, si la persona que pregunta lo necesita de verdad. Entró con cuidado. Le ofrecí un asiento, un poco de pan dulce, y el mismo café que tenía en mi taza. Me contó que quería aprender a coser porque su abuela ya no podía enseñarle. Que no buscaba hacerse famosa, ni vender vestidos. Que solo quería usar las manos para entender un poco más lo que sentía. Y algo en sus palabras me tocó. Como si alguien allá arriba me estuviera diciendo, no todo termina. Algunas cosas se transforman. Mientras le enseñaba a enhebrar la aguja, le hablé de los hilos invisibles que sostienen los recuerdos. De cómo a veces una puntada es más honesta que una conversación. De cómo hay dolores que no se curan con palabras, pero sí con tela firme y paciencia. Ella escuchaba con los ojos, no con las orejas. Me preguntó si tenía hijos.
No respondí de inmediato. Solo dije, tuve una. Y también me tuve a mí, después. No preguntó más. No hizo falta. Cuando terminó la clase, me abrazó como si nos conociéramos de antes. Y al irse, vi que llevaba colgado al cuello un colgante de plata, simple, discreto, igual al mío. Al mío, el del bautizo. Me quedé helada por un momento. No era el mismo, claro, pero era tan parecido que por un instante sentí que la vida me estaba susurrando algo, que lo que una da con amor, aunque no regrese por donde esperas, siempre encuentra camino de vuelta. Volví a sentarme en la terraza, con otra taza de café recién hecho. Miré el cielo, las nubes lentas, los árboles que no hacen ruido pero que nunca dejan de moverse. Pensé en Daniela. No con rencor. No con pena. Pensé en ella como en una carta sin cerrar. Tal vez algún día vuelva a escribirse. Tal vez no. Pero ya no la espero con los brazos cruzados ni con el corazón en la mano. La dejo en libertad. Como uno deja volar lo que amó, sabiendo que el amor verdadero no aprieta. Sostiene. Y suelta. Y ahí, en medio del viento, me repetí lo que hace tiempo aprendí sin querer. A veces, el silencio pesa más que cualquier discurso, pero también libera. ¿El amor verdadero también sabe decir basta? ¿Tú qué habrías hecho si fueras Eloísa? Te leo en los comentarios. Mi hija prohibió mi entrada en su boda, como si pudiera borrarme de su historia. Pero lo que ella no sabía, es que el salón de lujo donde celebraron todo, lo había pagado yo. Y lo que hice después, fue una lección que nadie allí olvidará. Y si esta historia te tocó, no puedes perderte lo que pasó cuando mi propia nieta me gritó fuera de mi boda. Sin saber que yo también había pagado toda su fiesta. Lo que decidí hacer, cambió el rumbo de ese día. Yo dejé aquí en la pantalla final ese video, mi nieta me gritó, fuera de mi boda. Pero yo pagué la fiesta de lujo. No te lo pierdas, porque cada desprecio puede convertirse en una oportunidad para demostrar quién realmente sostiene esa familia. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.